Hola, soy Vivian Abenchushan, escritora interdisciplinar mexicana. También soy editora independiente. Cofundé hace ya algunos años una editorial cooperativa junto con un grupo de artistas de diversas disciplinas llamada Tumbón Ediciones, que ahora se encuentra en hibernación. Pero de lo que me gustaría conversar aquí con ustedes en este espacio generoso al que nos han invitado a pensar juntas es sobre una parte muy importante de mi práctica que tiene que ver con la escritura colectiva, es decir, con el desplazamiento del libro, de la página, de la autoría individual hacia la intemperie, hacia una escritura fuera de sí, inscribiéndose como cuerpo colectivo. Creo que la escritura, entendida en un sentido mucho más amplio que legitimado por la institución literaria, esta escritura desbordada, extramuros, es un lugar donde podemos pensar con, devenir con, crear lo que aún puede llegar a ser pensado en un mundo permanentemente amenazado, en un mundo convulso como el que nos toca vivir en este presente. Me gustaría entonces compartir con ustedes algunos de los modos que he ido encontrando para escribir desde ese otro lugar, es decir, el tipo de comunidades temporales o duraderas que los cuerpos parlantes pueden articular a su alrededor, configurando espacios habitables entre conocidos y desconocidos. Estos espacios de encuentro, estos espacios de escucha numerosa, es decir, espacios donde sabes que serás escuchada y que donde escucharás a otros, han adoptado para mí distintas formas, desde laboratorios de escritura colectiva hasta microsimposios sobre nada, escuelas imaginarias, grupos de estudio, prácticas de acción cultural, acciones en el espacio público, convocatorias de arte participativo. En cualquier caso, en estos espacios he ido ensayando la creación de distintos dispositivos de deliberación, de cuidados, de imaginación micropolítica, de contranarrativas, prácticas que tienen que ver, creo, menos con la literatura que con la hospitalidad y los espacios de aprendizaje desescolarizado, de aprendizaje mutuo. Aquí las palabras, ya sean orales o escritas, ya sean a través de frases, poemas comunales, cartas, libros susurrados al oído, se despliegan fuera de sus espacios habituales, es decir, fuera de la habitación solitaria, absorta, silenciosa, fuera de la habitación propia, para ocupar un nuevo espacio que podríamos llamar un espacio político y poético, una habitación impropia, entendida como un lugar donde los asuntos comunes son conversados a través de la participación común. Estos procesos, a diferencia, digamos, de la escritura individual, que tiende a terminar en un libro cerrado en sí mismo, son en realidad procesos abiertos, sostenidos temporalmente por múltiples agentes que no terminan en un libro o no siempre terminan en un libro, a veces terminan en pancartas, en muros, en pisos, en mensajes de texto. Cuando me invitaron a pensar en esta forma en que todo mundo es traducción, entendí de inmediato que la práctica de la escritura colectiva, al menos entendida a partir de una pregunta que me ha guiado desde hace muchos años y que es la siguiente: ¿qué pasa con los cuerpos cuando se reúnen para escribir juntos? Es precisamente una pregunta sobre las políticas de la traducción. Es decir, que la escritura colectiva es un espacio político o micropolítico
no solo porque es un espacio compartido, un espacio de mutuas resonancias, sino también porque es el lugar de la alteridad radical, el lugar de la traducción, a veces de la traducción imposible. Si entendemos la traducción como la búsqueda intensa de crear una conversación en medio incluso de la coexistencia de lenguajes distintos o de formas de vida diversas. En la traducción creo que, como sucede en el espacio de la escritura colectiva, siempre hay una zona de opacidad, es decir, una zona que permanece sin poderse traducir. Ese lugar de la alteridad radical, el de la diferencia, el de la disonancia, del malentendido, del error, del desacuerdo, es lo que funda lo político, no el consenso, no el acuerdo, sino no la sinonimia, sino precisamente la cacofonía de voces. Me parece que en los espacios de escritura colectiva, en los espacios que se conciben a sí mismos como lugares micropolíticos, es muy importante atender precisamente a las disonancias en vez de buscar una armonía forzada, escuchar todo lo que desborda al lenguaje, los silencios, los equívocos, viéndonos a los ojos, escuchando los deseos de la otra persona que proviene probablemente de otra generación, de otra ciudad, de otro territorio, de otras perspectivas de vida, de otras historias. Cómo habitar el conflicto, cómo habitar la diferencia desde el deseo común es, creo, la pregunta fundamental de las políticas de la traducción, de las que nos hace tanta falta en estos momentos. El tipo de compromiso, el tipo de cuidados que implica un espacio así, que presta atención a las insuficiencias del lenguaje, también creo que podría ser un aporte al momento de extrema incomunicación en el que estamos sumergidos. Estas prácticas colaborativas han ido adoptando a lo largo del tiempo distintos nombres. Para mí he ido buscando traducciones, puesto que ya no forman parte del régimen de la literatura, sino el de la hospitalidad o el encuentro, y las he ido nombrando como escrituras de la escucha, escrituras de la presencia, escrituras de la situación, escrituras de la hospitalidad, escrituras de la intemperie, escrituras al ras del suelo. Y cuando digo otras escrituras, también quiero decir profundamente otras formas de hacer mundo. También en este lugar de lo diverso, en este lugar de singularidades que habitan temporalmente el espacio común del lenguaje y de la escritura, para mí lo micropolítico es fundamental porque es precisamente sensible al pequeño lado de la historia, es decir, a lo que se produce a domicilio, en los cuerpos, en los deseos, en la vida cotidiana. A diferencia de la macropolítica, de la política del poder, de las instituciones, de las leyes, la micropolítica, y en este caso la escritura micropolítica, es el lugar de lo cercano, el lugar de los afectos, de la intimidad y el de la potencia de la intimidad, de los espacios donde transcurre la vida y los problemas comunes de la vida. Creo que también la escritura colectiva o las diversas formas, los distintos dispositivos a través de los cuales podemos pensar juntos, me hacen recordar o nos podrían hacer recordar algo que
el síndrome arraigado de la escritura individual y de la propiedad intelectual nos hace olvidar con mucha frecuencia. Y es que siempre escribimos con palabras prestadas. No importa qué tan solos estemos en nuestra habitación con nuestra velita prendida, no importa qué tan original o nunca antes dicho parece lo que estamos pensando. La escritura, como cualquier acto de transmisión cultural, no se hace en solitario y forma parte de una compleja red de relaciones históricas, estéticas, afectivas, políticas. Creo que a través de nosotras hablan muchas voces y que cuando escribimos somos siempre una multitud que habla a veces la lengua de Babel, y escuchar esa diversidad, esa singularidad, esa diferencia, ese estar fuera de sí, es el lugar posible de un lenguaje embrionario, es decir, el lugar donde quizás pensando entre todas alcancemos a imaginar unas palabras, unos conceptos, unas formas de decir el mundo distintas a las que tenemos ahora y que ya no nos alcanzan para nombrar lo que nos pasa radicalmente en los últimos 2 años de pandemia y ahora de guerra extendida, y en el caso de México muchos años más de violencia instituida. En ese sentido, ya para ir terminando esta idea que arrojo para que ustedes la continúen jalando de este hilito, creo que la escritura encarnada, la escritura de los cuerpos emplazados en el espacio público o en pequeños espacios autogestionados o autoconvocados, son también un desafío al régimen del capitalismo digital. Es decir, es el lugar que, como ha escrito Franco Berardi Bifo, es un espacio de interminables intercambios lingüísticos sin cuerpo y que han puesto entre nosotros una profunda crisis de la presencia, que es también una crisis del cuerpo político. Por otro lado, estas comunidades habitadas temporalmente por la palabra, por el lenguaje y por la compartencia, como dicen los zapatistas en el sur de México, en Chiapas, también se configuran cuando vivimos en zonas de violencia horrenda como espacios refugio. Creo que la escritura del cuerpo colectivo es como un huerto urbano, es decir, una forma en que fluyen aguas tranquilas en medio de mares turbulentos, y un huerto urbano es un lugar que solo está vivo y activo por las personas que lo cuidan, que lo gestionan, que lo habitan, que lo germinan, que lo alimentan con sus mutuas resonancias y disonancias. Me encantaría decir muchas otras cosas más sobre estas escrituras impropias, pero lo dejaré aquí agradeciendo mucho la invitación. Espero que la próxima vez que se haga el festival y nos inviten podamos estar desde la presencia y desde el cuerpo. Un abrazo grande.